Hola niños, ¿cómo están? Espero que súper bien, cuidándose y resguardándose en la casita junto a sus familias. El día de hoy vamos a comenzar la segunda unidad de la asignatura de lenguaje que lleva por nombre Salgamos a jugar. Y para ello vamos a leer, ¿cierto?, el objetivo que corresponde a la clase del día de hoy, que dice: conocer qué es un poema y reconocer sus elementos. Ese es el objetivo para la clase del día de hoy. Y si ustedes se fijan acá, ¿cierto?, en la imagen que les coloqué, hay unas manitos. Y estas manitos, ¿cierto?, nos indican y tienen algunos nombres. Por ejemplo, acá la manito roja dice miedo, la verde alegría, tristeza, amor. Y esto, ¿cierto?, está relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy, que es el poema. ¿Por qué estará relacionado? Más adelante se van a dar cuenta. Comenzamos. Vamos a leer, ¿cierto?, este texto que lleva por nombre Buen viaje. Y al ladito, ¿cierto?, hay una imagen que va a estar relacionada con lo que yo les voy a leer a continuación. Dice: con la mitad de un periódico hice un buque de papel y en la fuente de mi casa va navegando muy bien. Mi hermana con su abanico sopla que sopla sobre él. muy buen viaje, buquecito de papel. El autor Amado Nervo. ¿Quién me puede decir qué tipo de texto es este? ¿Será un cuento, que es lo que estábamos trabajando en las sesiones anteriores? ¿Será un texto narrativo? No, ¿cierto? Muy bien, me imagino que todos en su casita se dieron cuenta que no es un cuento, es un texto nuevo que vamos a comenzar a trabajar en esta segunda unidad. Fíjense entonces, como les dije, que esta imagen va a estar relacionada con el texto que yo acabo de leer. Ahí podemos ver al protagonista, ¿cierto?, de esta historia, que él va navegando ¿en qué cosa? En un buquecito de papel. Muy bien. Dice: ahora que leímos el poema, porque si usted se dio cuenta, ¿cierto?, y que esto lo aprendió también el año pasado en segundo básico, se dio cuenta que el texto era un poema que tiene algunas características que son distintas al cuento. Y la primera pregunta, para que usted piense y en su casita piense, dice: ¿observan algo distinto a cómo se escribe un cuento? Me voy a devolver para que usted se fije. ¿Ya? Esta escritura, este poema, ¿se escribe igual o distinto a como nosotros redactábamos un cuento? Se escribe distinto, muy bien, ¿cierto? Recuerden que el cuento yo lo escribía a través de párrafos, ¿cierto? Y cada uno de estos párrafos iban separados por un punto, por un punto aparte. Y si acá nos fijamos, ¿cierto?, en este poema, fíjense cómo está escrito. Está escrito, ¿cierto? La línea no termina. Yo no comienzo en el margen, ¿cierto?, de la izquierda y sigo hasta que termino el margen de la derecha. No es así. Yo acá, ¿cierto?, voy escribiendo sin terminar las líneas. Ya acá voy escribiendo sin terminar las líneas. Y voy formando algunos elementos que más adelante los vamos a ver. Y la siguiente pregunta decía: ¿qué sentimiento podría expresar este poema? ¿Qué sentimiento me expresará este poema? ¿Cierto? Que trata de este buquecito de papel, de este personaje principal que podemos observar ahí en la imagen. Me expresa un sentimiento de emoción, ¿cierto? El niño quizás está súper emocionado porque logró crear su buquecito de papel. Está alegre, está feliz, ¿cierto? Está contento, está satisfecho con el trabajo que él logró. Todos esos sentimientos, todas esas emociones nosotros la podemos sacar de este texto que se llama, ¿cierto?, poema. Muy bien, continuamos. Dice acá: ¿qué es un poema?
¿qué es un poema, cierto? Un poema es un texto literario en el que se van a expresar sentimientos, emociones y sensaciones, que es lo que nos quiere expresar y contar, ¿cierto? A través de la escritura de este poema, el autor. ¿Ya? Y el autor, recuerden que es la persona que va a escribir este texto, que en este caso es el poema. Partes del poema, así como el cuento tenía elementos, tenía una estructura, el poema también la tiene. El día de hoy vamos a ver algunos de ellos, ya porque en la siguiente clase vamos a continuar con los que nos queda. El día de hoy vamos a ver los versos y las estrofas y vamos a comenzar por los versos. Dice acá que los versos son las líneas de este poema. Todas las líneas que tenga el poema son los versos. Hay poemas que quizás tienen 4 versos, como hay poemas que pueden tener 20 versos, ¿cierto? Eso va a depender de lo que el autor de ese poema haya escrito. Y acá ustedes pueden observar un ejemplo. En la cocina tengo una maceta con una mata verde de hierba buena. Y yo acá, ¿cierto? Les encerré ahí en una llavecita cada uno de los versos de este poema para que usted se diera cuenta que cada línea de este poema es un verso. Por lo tanto, si yo le pregunto, ¿cuántos versos tiene este ejemplo? Tiene 4 versos. Muy bien. Contémoslos. Tiene 1, 2, 3 y 4. Excelente. Tiene 4 versos. Entonces, que no se les olvide, que les quede ahí en su cabecita, ¿cierto? Que el poema, un elemento importante del poema son los versos. Y estos versos son cada línea, ¿cierto? Que tiene mi poema. Cada una de esas líneas se va a llamar verso. Seguimos. Aparte de versos, mi poema también va a tener estrofas. Y ustedes dirán, Miss, ¿y qué son las estrofas, Miss? Las estrofas es el conjunto de versos. ¿Ya? Esas son las estrofas, el conjunto de versos, el grupo de líneas que tiene mi poema se va a llamar estrofas. Entonces acá yo se los coloqué, dice estrofas es un conjunto de versos, un grupo de versos van a ser estas estrofas de mi poema, que puede tener una estrofa, 20 estrofas, 5 estrofas, ¿cierto? Va a depender del poema que estoy leyendo en ese momento. Un ejemplo. El maizal canta con el viento verde. Verde esperanza ha crecido en 30 días, su rumor es alabanza. Y acá, al igual que los versos, yo se lo encerré y todo esto compone una estrofa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la estrofa, como les dije recién, ¿cierto? Va a ser el conjunto de versos. Todo este conjunto de versos que yo se los encerré ahí con la llavecita es una estrofa. Y si yo les pregunto ahora, esta estrofa, ¿cuántos versos tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Quién está levantando la mano ahí en la casita diciendo, Miss, yo sé, ¿quién es? Muy bien, todos, yo creo que todos están levantando la manito ahí en su casa porque todos saben. ¿Cuántos tiene? 4. Tiene 4 versos y los vamos a contar para que usted, ¿cierto?, esté seguro de que la Miss no se ha equivocado. Un verso, 2, 3 y 4. ¿Ya? Esta estrofa tiene 4 versos, ¿ya? Porque las estrofas, todas las estrofas se van a componer de versos. Entonces hemos aprendido dos cosas, dos elementos del poema. Los versos, recuerden que los versos son cada línea que tiene el poema y las estrofas que va a ser el conjunto de versos, el grupo de versos. Una actividad, dice acá, yo les coloqué este poema que lleva por nombre Frutos y que su autor es Ana Rossetti, lo vamos a leer. Por su aceite es aceituna, por su néctar nectarina, breva porque es dura y por su frescor fresquilla. Por sus granos es granada, por su meloso es melón y la naranja es naranja porque ese es su color. Entonces, de este poema que acabamos de leer, si usted necesita leerlo nuevamente, recuerden que no hay ningún problema porque usted, ¿cierto?, pausa el video y lo lee tranquilamente
si es que lo necesita. Y acá tenemos dos preguntas. Primera, ¿cuántos versos tiene este poema? Y la segunda, ¿cuántas estrofas tiene el poema? Lo que acabamos de aprender. ¿Ya? Entonces, responda a las dos preguntas. Detenga el video y piense. ¿Cuántos versos tiene el poema? ¿Cierto? Me voy a lo que la Miss dijo anteriormente y recuerdo que los versos eran las líneas que tenía este poema. Si yo les pregunto entonces por los versos, que son las líneas del poema, ¿cuántos versos tiene? Contemos para ver si lo que usted dice es lo correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, acá está mi respuesta correcta. 8. Muy bien para todos los alumnos que lo lograron. Si usted no pudo y se equivocó, no se preocupe, todos nos equivocamos. A la siguiente usted lo va a poder lograr. Siguiente. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? Recuerden que las estrofas va a ser el conjunto de los versos. Ya veamos nuestro poema. ¿Cuántas estrofas tendrá? ¿8 o 2? 2, correcto, niños. Tiene 2 estrofas. Primera estrofa, primer conjunto de versos y segundo conjunto de versos. Por lo tanto, 2. Muy bien. Luego, ponte a prueba. Acá tengo un poema que lleva por nombre La Puerta. Leámoslo. La puerta tiene 2 ojos, ni muy arriba ni muy abajo. Yo diría más bien que al centro. Con uno mira hacia afuera, con el otro mira hacia adentro. La puerta tiene 2 manos que son de bronce o que son de fierro. Me da una cuando la abro, me da otra cuando la cierro. ¿Ya? Y ahí podemos ver, ¿cierto? La puertecita con el ojo y con las manos para cuando yo, ¿cierto? La voy a abrir o cuando la voy a cerrar. Y hay unas preguntitas. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? ¿Cuántos versos tiene la primera estrofa? Y la 3, ¿cuántos versos tiene la segunda estrofa? Es importante leer bien las preguntas, no llegar y hacerlo a la rápida porque ahí se pueden equivocar. Vamos con la primera. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? Me devuelvo al poema. Dice cuántas estrofas tiene el poema. ¿Quién me puede decir qué eran las estrofas? Bien, las estrofas va a ser el conjunto de versos. Por lo tanto, veamos cuántas estrofas tiene. Primera estrofa, segunda estrofa. ¿Cuántas tiene? 2. Muy bien. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? El poema tiene solamente 2 estrofas. Siguiente. ¿Cuántos versos tiene la primera estrofa? Solo la primera estrofa, que es esta, ¿cierto? Contemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuántos versos tiene la primera estrofa, niños? 5. Muy bien, 5. Y nos queda la última pregunta. ¿Cuántos versos tiene la segunda estrofa? La segunda estrofa, contemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos tiene? 5, correcto. Muy bien, niños. Estoy segura que en su casa todos aprendieron la diferencia entre estrofa y entre verso. Y recordar las características, ¿cierto?, que tiene el poema. El poema, ¿cierto?, que nos va a expresar sentimientos, emociones, sensaciones, lo que nos quiere expresar el autor de este poema. Recuerden que el autor es la persona que escribe, ¿ya? Que lo escribe, que relata este poema. Para la clase siguiente vamos a aprender otro elemento del poema que es la rima, ¿ya? Por si acaso. Entonces ya vamos terminando, queridos niños, ya terminamos nuestra clase a distancia, por lo que ahora te corresponde trabajar en la guía que apoya lo desarrollado y aprendido en el video, la encontrarás en la plataforma Siscol, ¿ya? Mucho éxito para la guía, que es una guía breve relacionada, ¿cierto?, con la clase del día de hoy, una comprensión lectora, y luego algunas preguntas relacionadas con los versos y con las estrofas. ¿Ya? Bueno, niños, los dejo. Cariñitos, besitos, cuídense mucho. Nos vemos pronto. Chao.